Queridos suscriptores, si me quieres apoyar de cualquier modo, los links están en la descripción y comentarios. Segundo canal, Facebook, TikTok, Patreon, Ko-fi y PayPal. Cualquier donativo o ayuda en redes ayuda mucho. Empecemos el vídeo. ¿Qué faltaba? Algo estaba pasando, tan seguro como los aficionados a la fotografía. Se había producido un cambio, pero ¿dónde? Conté las velas de imitación. 10 consumidas, 11 en pie, 4 titilando. Todas iguales. Todo en su lugar. De hecho, una quietud consciente se había apoderado de mi pequeño hogar, flotando en el aire con el poco espacio que tenía. Todas se habían parado, incluidos los relojes. ¿Se movía algo? Giraría sobre mis talones y seguiría caminando. No. Todo seguía inalterado. Sin excepciones, ninguna. ¿Y cuál era la estafa? ¿Por qué todo en mi casa tenía que parecer un objeto de decoración? La lámpara de jade y cobre tenía las mismas formas de siempre, un circo de vida muralólica proyectado en los rincones de la habitación. Ese órgano mecánico, con todas sus campanas y silbatos, permanecía en silencio, repleto de trapos sin tocar. Pequeñas figuras mecánicas tras su cristal empañado representaban una escena nocturna, pero también permanecían inmóviles. Vi en las articulaciones, las bisagras, todas las posibilidades de tocar que podrían surgir si se deterioraban tanto que cobraran vida. Giré sobre mis talones y seguí caminando de un lado a otro. Escena nocturna, sí, eso era. ¿Cuánto tiempo había sido de noche después de todo? Me peiné hacia atrás, deteniéndome con los dedos arrancándome el cuero cabelludo. Conté, 6.221 cigarrillos. Un punto de referencia. Siempre que fumaba, solía lustrar mis zapatos la mitad del tiempo y caminar el resto del tiempo. Con mis zapatos completamente negros, podía fumar o caminar. Fumar o lustrar me dejaba un mal sabor de boca y manos, del que solo podía librarme una cuarta parte del tiempo para preparar la cena. Si solo hubiera lustrado mis zapatos y fumado 2 veces, o al revés, y estos efectos persistieran, me habrían dado el doble de tiempo para caminar. Pasear era una experiencia encantadora, realmente genial para mí. Preferiría ese vicio en particular cada vez que acababa de darme un capricho, fumar y preparar la cena, pero la verdad es que la mitad del tiempo pasear solo generaba más paseos. Es difícil explicar por qué cocinaba, no comí esa noche. Solo me dieron ganas de fumar. Primero, la luz parpadeante, luego el pequeño insecto rojo al final de la línea. Un buen chisporroteo en la química, interruptores bajo mi pelo, y luego, ta. Estoy caminando en el aire. Siempre he tenido buen manejo del hollín, nada en mi camisa, que mantenía bien planchada y metida por dentro con 2 botones desabrochados arriba, bien ceñidos abajo por el cinturón, estirados y cerrados. La mente un poco aturdida, pero con las 2 manos ocupadas. Y entonces yo brillaría en un deslizamiento de lustre hasta cero, como entonces yo brillaría en un deslizamiento de lustre hasta cero, como entonces yo brillaría en un deslizamiento de lustre hasta relucir y pegar, brillaría como tal y vería mi cara. Esa serpiente sabe algo. Desde que contaba mis cigarrillos, sabía exactamente cuántas veces había lustrado mis zapatos y, por extensión, preparado la cena, pero solo en proporción. Los detalles de mi rutina poco a poco empezaron a parecerse a los recovecos de una bolsa de la compra, tirada por un vendaval y fuera de uso. Voló por un largo y oscuro pasillo, arrastrada por el zumbido y la corriente de corrientes desconocidas. Preguntar por la naturaleza de este viento o las dimensiones y cualidades de este lugar sería un gran ejemplo de una pregunta estúpida, pero 6.221 cigarrillos ¿en una sola noche? Eso sería un suicidio y nunca había tenido tiempo para eso. Estaba demasiado ocupado. Me quedé dormido varias veces, pero ninguno de estos intentos logró despertar. Solo el mismo sueño. 2 figuras grises, una delante, la otra detrás de mí. Los 3 nos movíamos por una arboleda oscura. Teníamos que mantener el ritmo, siempre el unísono, a un ritmo perfecto. Caminamos tan profundo y gris. Bendito silencio, haces en alto, ninguno como tal en el mundo de la vigilia, de una raza completamente diferente. Era un silencio de otro tipo, como un rodamiento bien engrasado. Unos labios rojos como la cereza surgieron de la oscuridad, arrebatados por una voz que, en verboten textualmente, rezumaba, de ojos de bebé y dulces pieles de bayas, se veían obligados a salir con ojos de cierva para saborearse. Empezó a farfullar, ahogándose en sus palabras. La boca gritó en un acorde hueco.
A veces recuerdo haberte visto en sueños, pero no recuerdo dónde. Quizás allá arriba, entre los árboles. A veces me despertaba oyendo la puerta cerrarse suavemente. No había nadie afuera. Eso era todo, ese era el único sonido autónomo. Hasta que esa mano golpeó mi ventana. Creía que vivía en el segundo piso, toque, esto estaba destrozado. Apenas vi la mano. Todo lo que podía imaginarme lo había deducido de la textura de su sonido. Era una mano suave, flácida. Los dedos pegados, como mal concebidos y a medio nacer. En cuanto a los gestos, eran 2 golpes, como para despertar a un animal. Pronto emanaría el olor más triste. Hierro enfriado por el desuso. Eché un vistazo afuera. Nada. Mi puerta, que creía que daba al pasillo, solo arrojaba un rayo de luz a este espacio desconocido. Salí. Solo una cornisa desvencijada. Desniveles por todos lados. Mi apartamento estaba intacto, con los mismos detalles de hierro forjado y el revestimiento blanco desgastado de siempre. Sin embargo, solo quedaba el segundo piso, que ahora parecía una casa de campo. Aplaudí 2 veces, aguzando el oído para captar el eco. Tanto vacío abajo, arriba, difícil de describir. Por un instante, las reverberaciones se entrelazaron, fundiéndose entre sí y encontrando una forma completamente nueva. Una resonancia casi viviente. Parecía que me habían encarcelado. ¿Qué acto podría provocar semejante giro? Uno podría ser prisionero de simples mecánicas bajo la nieve, los escombros o la ceniza. Pero cuando las circunstancias son tan deliberadas, uno se pregunta, ¿era culpable? Si de hecho era un prisionero y no simplemente estaba atrapado, entonces debía serlo, al menos de parecer un criminal. Cierto, mi nombre era apropiado para ese tipo de trabajo, Tommy Jack Private. Tenía ese ritmo particular. Me habría sentido halagado de estar a la altura, como un merodeador moviéndose en la noche con manos enormes y terribles. Quizás lo hice. Cierto, tenía una cualidad que podría llamarse criminal. Algo como un cuervo, escudriñando todo con la mira puesta en desmenuzar. Una especie de voltaje silencioso a través de un cable tensado. Y eso sin mencionar la navaja automática que llevaba en el bolsillo. Giré sobre mis talones y entré. Ahí estaba, la lógica. Solo tenía que averiguar qué crímenes no cometía. Tuve que ir desmenuzando poco a poco las cosas hasta que las formas de mi gancho y callado se hicieron evidentes ante mí. No era un ladrón de joyas, siempre preferí las perlas. No era un asesino, odiaría tocar a nadie. No era un impostor de cruce, demasiado asustado por el tráfico que venía en dirección contraria. Una vez forjé arpas de aluminio, pero se acabó la fiesta cuando empezaron a sonar demasiado parecidas a las de verdad. No es que no recordara los acontecimientos de mi vida, sino que eran escasos remolinos en la oscuridad infinita. 1000 dedos señalaban lo que hice y lo que no hice. Que así sea, que señalen. Tap tap otra vez, pero esta vez con más insistencia. Cerré el cerrojo y encendí uno. Me entregué a una ronda de ritmo, sin duda repercutiendo en mis rutinas futuras. Ese balanceo de cabeza con el pivote, simplemente perfecto, ese envoltorio gris apagado de la cabeza, justo lo que necesitaba. Giré sobre mis talones y me tropecé con el banco del órgano, golpeándolo contra el órgano. Esto solía ocurrir después de una fumada y 2 brillos. Por primera vez, la fuerza fue suficiente para ponerlo en marcha. Tras el cristal empañado, las pequeñas figuras cobraban vida en su escena nocturna, acentuada únicamente por una nota entrecortada. Sobre un fondo de púrpura varicoso y rojos hinchados, una pequeña figura se alzaba de su cámara, batuta en mano, para tocar un tambor. Al hacerlo, resonaba en las estaciones pasadas, representadas por diminutas luces de colores. Presidiendo esta escena, una luna creciente de ojos muertos, el viejo parásito. Con un ritmo espasmódico, el niño regresaba a las profundidades y volvía, sin descansar jamás del todo. Rostros borrachos lo observaban con lascivia desde el fondo de aquel lugar no solicitado. Nunca, estar, todavía, pero ¿quién podría llamarlo así? Que C. Hada, resma, de, piel, deberíamos saber, esos, mismos, ver, pecados, así que eso fue todo. Este cromatismo estalló aún más, cargado y sobreexcitado, hasta que no pude encontrar melodía entre el ruido. Todo se consumió cuando cada nota del teclado rugió, agobiada en una masa ensordecedora en la que ninguna nota podía comunicarse con otra, sin proporción que conocer en este disparate.
tambor, golpeado, tú, te, doblas, hacia, adentro hablar, los, mismos, viejos, coágulos que no saben, lo que, ven sí, eso era. Lo tenía. El hecho de mi crimen estaba escrito en la naturaleza de las cosas. Simplemente, una ley más profunda que las palabras y más espesa que la sangre me imponía estar encadenado. Pedir una llave sería un ejemplo perfecto de una pregunta muy estúpida. La música se detuvo compasivamente, liberando al baterista de su trabajo. La última nota salió por una caña de la boca de una cabeza de armiño disecada. A causas naturales, estoy seguro, toca, 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 esta vez siguió. Por lo que entonces entendí, solo podía ser la naturaleza de esa mano buscar mi ventana. Afuera, en la oscuridad, llamando. Abrí la ventana y la levanté. Bueno, está bien. Ahora mismo te invito a pasar. Muy poco allí afuera. En la cornisa había una bolsa negra, llena de algo de tamaño más o menos humano y en posición fetal. Un agujero se abría desde adentro, de modo que se podía ver. En forma parecía pertenecer a un hombre, en calidad era puramente primigenio, como la de un cangrejo. Su pupila se redujo a un pequeño agujero en la luz. Algo en esa bolsa se puso lentamente de pie. Un gruñido pesado llegó a mis oídos, como si lo hubieran arrastrado por el alquitrán y el lodo. NNNIT-F. Wow. Abrí mi estilete y lo atravesé en la pared. A través de la ruptura se escuchó un siseo constante, como vapor a través de una válvula. El hombre de la bolsa encontró sus nuevos labios y los manipuló para que dijeran esto. SSSSSSSSSSSSS tú a mí SSSSSSSSS allí para todo lo que se arrastra para ser dicho SSSSSSSS de nada fuera del estómago SSSS pinza y viceversa SSSSSSS tira desenreda nada queda SSSS tal para dar piel a nulo SSSSSSSS por chispa de grasa SSSSSSSS hola adiós hola SSSSSSSSSS estas palabras se desvanecieron. El cuerpo en la bolsa, ahora aislado de cualquier voz, comenzó a contorsionarse frenéticamente en todo tipo de gestos vacíos. En su camino, abrió el agujero de par en par con esas manos a medio nacer que solo revelaban enormes dientes castañeteantes. La mandíbula se quebró ante la nada, como si careciera de oxígeno y buscara la más mínima brizna. Lentamente se acomodó en su lugar como una mariposa posada en una flor. 2 sacudidas más y cayó, desprendiéndose del borde como un ventisquero derritiéndose. En cuanto desapareció, todos los relojes de mi casa dieron una vuelta completa. Un timbre muy suave se filtraba desde afuera. ¿Qué podría haber ahí fuera? Mi puerta rompió la cerradura al abrirse sola. Ahora bien, cuando les digo que este movimiento fue rápido, deben entender que no se trató de una trayectoria ordinaria. No hubo un impulso inicial ni una desaceleración hasta detenerse. Quiero decirles que no fue rápido como una pequeña criatura corriendo de noche por el parque, donde siempre te pierdes. Simplemente, cada pequeño detalle de su trayectoria se distribuyó equitativamente a lo largo del más mínimo fragmento de tiempo. ¿Quién estaba allí afuera? Aunque no había camino, un hombre se acercó a mi puerta. Observé cómo crecía, desde una mota hasta la figura de un palurdo bien vestido con una linterna. Ese zumbido, sin rumbo y semitonal, lo seguía. Sus ojos me resultaban demasiado familiares, primitivos, casi anaranjados en el blanco. Subió a mi cornisa renacido, listo para el siguiente giro del péndulo inquieto. En su linterna, un escarabajo cornudo correteaba alrededor de una vela y se detenía a arañar el cristal. La piel del hombre tenía la calidad de la resina o la arcilla, perfectamente lisa. Nos miramos fijamente como una cuerda floja hasta que rompió el silencio, hablando con una rápida hiperanunciación. Estás dentro de lo interior como yo a ti lo exterior como nosotros para lamentarnos por mí y tú para cantar de nuevo. Canta, canta de nuevo, señor. Canta, canta yo fuera y tú dentro de lo interior. Mientras hablaba, ató su mano para siempre a la cuerda con la que sostenía la linterna. Se levantó un vendaval que le azotó el abrigo. No tenía ni idea de qué sistema podía provocar semejante clima. Un roce leve impactó contra mi ventana. Él también estaba allí, pero no era el mismo. Su rostro de masilla se amoldaba a mi ventana, pero esos ojos estaban fijos, suspendidos en el aire. Una sola palabra empañó el cristal, una súplica de clemencia. Todavía estaba junto a otra ventana. Allí, la cabeza se le hinchaba, adelgazando el cuello como un micelio.
Esos ojos seguían fijos en su sitio mientras se desparramaba en un ecosistema de gestos vacíos y flores de piel que se elevaban. Alas imprecisas se moldeaban con la materia de sus orejas, arrancando lo que pudo haber sido un rostro. Esto no podía pasar y, en realidad, nunca pasó. Sin embargo, allí permaneció frente a mí. Vuelta otra vez. Vuelta otra vez, señor, lo veo. Sé que me ve para entrar y para salir, señor. Así que allí estaba mi lugar en el ritmo de las cosas. Gusano de terciopelo en un frasco de circunferencia desconocida. Piel, humo, brillo, sueño, ritmo, notas, tropiezos, giros y toda clase de variaciones que se ramificaban a partir de ello. Todo contra ese coro de carne torturada y viento aullante, una primavera pútrida que devoraba a sus crías. Había una especie de sentido en sus palabras. Ahora que lo habían invitado, no quedaba más remedio que las obras atascadas dieran origen a un nuevo ciclo. Cada melodía lleva consigo la voluntad de sostenerse y, en su sostén, el potencial de estallar en innumerables variaciones, entrando con un grito y saliendo con un giro. Estas lógicas eran materia de aquellos encarcelados en una canción. Aplaudí 2 veces, un golpe con 4 dedos en la palma ahuecada. Ante esto, el hombre ladeó la cabeza con curiosidad. Con un giro del pie izquierdo, me coloqué detrás de él, casi tambaleándome por la cornisa. Abrí de golpe con un estilete y corté la cuerda que sujetaba la linterna. Esta cayó al suelo con estrépito y el insecto se escabuló, proyectando una enorme sombra a la luz de la vela. Le puse el pie en la espalda y lo lancé a través de la puerta. Ahora él estaba dentro y yo fuera. Él delante y yo detrás. Desconcertado, se sentía en esta habitación tan extraña, como un niño presa de un terror nocturno antes de rendirse al sueño. No había más forcejeo. Mi puerta se cerró de golpe, apagando la vela tras ella. Justo detrás de mí, aunque no había camino, llegaste y recogiste el escarabajo. Pusiste una mano delante de la otra, una tras otra, mientras se arrastraba, antes de guiarlo con cuidado hasta el alféizar de la ventana. Con las manos libres, desdoblaste un papel del bolsillo, varias veces. Entrecerraste los ojos, intentando leer el extenso documento bajo la tenue luz de la ventana. Aquí acerqué mi encendedor a la vista, iluminando la enmarañada red de líneas. Hola. Gracias, tío, he estado muy perdido. Demasiadas vueltas, es como si todo diera vueltas. ¿Vives aquí? Me detuve un momento para examinar esos viejos flecos de hierro forjado antes de responder. No. No, solo estoy de paso. Dicho esto, bajé de la cornisa. No se sabe cuánto caí ni si la oscura terraza en la que me encuentro es realmente el fondo. Diré que este lugar tiene mucha menos luz y ruido. Ahora que entiendo que incluso la ausencia tiene su plenitud, el silencio aquí es de un tipo particular, como una puerta recién cerrada y sellada. Incluso el silencio debe algo a una suma, completada por los hechos de cosas como cualquier tejido o sistema. En mi casa, por naturaleza, era un delincuente. ¿Y ahora? Incluso eso lo he desafiado. Diré que, en cierto modo, eso tiene sentido, al menos desde mi punto de vista. Hay cosas peores.